Y entonces ahora vamos a dar paso a la ponencia de clausura a cargo de Paulina Bravo Valenzuela, que es de la Fundación Arturo López Pérez de Chile. Así que muchísimas gracias a todos vosotros. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Tuvimos una mesa de mucha discusión y estoy tentada en cambiar completamente lo que quería presentar, pero me mantendré fiel a mi guión a ver cómo avanzamos. Quisiera en primer lugar agradecer, por cierto, a las organizadoras por la invitación y también por la hospitalidad que me han brindado durante estos últimos días. Y durante los próximos minutos quisiera compartir con ustedes un poco de mi experiencia implementando justamente el cuidado centrado en la persona y la toma de decisiones compartidas en un contexto que es muy distinto. Yo vengo de Chile, llegué el domingo, así que si me enredo, ustedes me entenderán porque ya hasta ahora el jet lag me está empezando a pegar un poquito más fuerte, ¿sí? Pero bueno. Para comenzar entonces, lo primero que quisiera compartir con ustedes es que yo, la verdad es que soy una activa defensora de la toma de decisiones compartida. Esto afortunadamente porque he tenido la posibilidad de liderar varios proyectos en esta temática en Chile y también en colaboración con colegas de Alemania, y al mismo tiempo participo activamente en el directorio de la Sociedad Internacional para la Toma de Decisiones Compartidas, y junto a Lilisbeth Perestelo Pérez también lideramos esta red específica para países hispanoparlantes. Entonces, cuando me invitaron a hacer esta presentación, yo dije, ¿cómo parto y hago algo distinto a lo que todos los demás iban a hablar? Porque obviamente se iban a repetir las temáticas, definiciones, etc. Y pensé en primero poder compartir con ustedes algo de mi historia en la toma de decisiones compartida. Y esto parte, a ver si el equipo técnico me ayuda con esto, si ya puedo presionar el siguiente, ¿sí? Ok, es que tengo hoy una instrucción específica, pero esto parte en el año 2008, cuando tuve el privilegio de poder formarme en Cardiff, en el Reino Unido, con uno de los grupos más prestigiosos en toma de decisiones compartidas. La verdad es que yo ni siquiera sabía dónde estaba Cardiff porque vivía en Santiago, sabía que me había ganado una beca para el Reino Unido, pero quedé maravillada con los avances que ellos tenían en relación a la toma de decisiones compartidas y cómo lograr que las personas usuarias de los servicios de salud tuviesen un rol más protagónico en su cuidado. Junto con eso, tuve la posibilidad además de participar en lo que se conoce como la Declaración de Salzburgo para la toma de decisiones compartidas, que probablemente muchos de ustedes conocen, donde a partir de este eslogan, ¿cierto?, nada cerca de mí sin mí, definimos que la toma de decisiones compartidas finalmente era un imperativo ético. Con esa gran mochila, volví a Chile. Que me hicieron así arriba que podía apretar clic. Volví a Chile, y volví a Chile pensando en cómo, desde una exigencia moral, básicamente, yo podía hacer algo distinto para que la práctica de la medicina y de las ciencias de la salud fuese también diferente. Pero en ese ejercicio yo creo que me equivoqué. Y me equivoqué porque olvidé las cuestiones que ocurrían en mi país y que afectaban a los cerca de 18 millones de habitantes que somos en un país largo que ustedes pueden ver ahí, ¿cierto?, en el mapa, muy alejado de la realidad europea también, y que está afectado por una fuerte desigualdad que se manifiesta en inequidades en salud, con una población además altamente con una carga de enfermedad alta, que también pone desafíos en la atención sanitaria. Entonces, frente a esto, ¿cómo creen ustedes que me fue con mi idea de cambiar la práctica? Fallé. Y fallé probablemente porque en este ejercicio estuve muy orientada por los modelos que se han desarrollado en países de alto desarrollo, como este que estaba propuesto por Isabel Scholl, que ha sido uno de los modelos del cuidado centrado en la persona con una gran aceptación a nivel mundial, y que definía algo que para mí era especialmente sensible, y esto tiene que ver con lo que ustedes pueden ver al centro de ese modelo, que está relacionado con la interacción entre el profesional de la salud y la persona que accede a un servicio de salud. Para mí eso era fundamental, pero este modelo carecía, desde mi perspectiva,
los componentes culturales y determinantes sociales que debemos considerar al momento de intentar avanzar con una práctica centrada en las personas. Y esto, además, porque podemos ligarlo directamente con algunos de los dominios que han sido definidos por la Organización Mundial de la Salud como componentes del buen trato, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del cuidado centrado en la persona, y muy bien hizo referencia a ello Beatriz en su ponencia, la práctica de la toma de decisiones compartidas pasa a ser un elemento más. Y como ustedes pueden ver aquí, además esto se asocia a aspectos relacionales que las personas conciben como componentes del buen trato. Pero lo que pasaba en Chile es que desde estos 8 dominios, y probablemente aquí subestimo alguno de ellos o sobreestimo alguno de ellos, habían temas relacionados con el buen trato que estaban en deuda. Por un lado, hicimos estudios a nivel nacional donde identificamos que 1 de cada 4 chilenos usuarios de la atención primaria reportaban bajos niveles de autonomía en relación a su salud. Adicionalmente, muchos de ellos indicaban experiencias de maltrato en la atención que respondían a cuestiones tan básicas como las normas sociales, ser llamados por su nombre, mirados a los ojos, reconocidos como persona en el encuentro clínico. Junto con eso, muchos de ellos identificaban la posibilidad de participar en salud con el mero hecho de acceder a una atención sanitaria. Entonces, su capacidad de decisión se limitaba a tener una cita con el médico o el profesional de la salud. Entonces, en ese escenario, pensar en cómo promover la toma de decisiones compartidas parecía un poco complejo. ¿Por qué? Por un lado, porque aparentemente, y ustedes son un grupo que vive y goza de la medicina basada en evidencia, aun cuando sabemos que esto ha resultado ser exitoso en contextos del globo norte y además en muchos de ellos países anglosajones, no podemos concebir el cuidado centrado en la persona y la toma de decisiones compartidas como prácticas que se importen, ¿sí? Porque al importarla y adoptarla sin conocer y tomar en cuenta los aspectos contextuales y culturales, la verdad es que transgredimos con ello cuáles son los elementos centrales del cuidado centrado en la persona y de la participación de los pacientes, que está relacionado con el respeto a su dignidad y ser sensibles además a sus necesidades. A través de esto lo que conseguimos probablemente sea una resistencia a la implementación de un modelo que finalmente cambia y desafía lo que ya ha sido definido en los paneles anteriores, como son el modelo biomédico y la aproximación paternalista. ¿Reconocen esto que está en la foto? Quiero hacer un ejemplo a partir de esto. ¿Alguien lo ha visto? ¿No? ¿Sí? ¿Qué es? No. Una casa, ya, pero es una casa del pueblo originario chileno, los mapuches, ¿sí? Es una ruca. ¿Y por qué quise compartir la ruca con ustedes? Porque mientras preparaba esta presentación tuve la posibilidad de coincidir con un lonco, que es uno de los jefes de las comunidades mapuches que están asentadas en Santiago, y él me comentaba la historia detrás de esta ruca. En esfuerzos de hacer una atención más centrada en el pueblo mapuche, en muchos lugares donde hay un número alto de habitantes, de personas del pueblo mapuche, se han instalado estas rucas como una forma de avanzar hacia el respeto a sus creencias, valores, ¿cierto? Y a partir de eso ofrecer una salud más intercultural. Lo que sucede con esto, y me contaba el lonco, es que el Servicio de Salud ha decidido financiar la ruca para que los mapuches puedan acceder de manera gratuita a la atención que ofrece la machi, que es la médico de la tradición mapuche. Pero a pesar de los esfuerzos que han hecho, los mapuches no van a la ruca. Cuando le pregunté por qué no van mapuches y solo van chilenos, él me comentó que porque desde la cosmovisión mapuche lo gratuito no está permitido. Y para poder acceder a algún servicio como este se necesita una transacción. ¿Por qué traigo este ejemplo? Porque es probable que a través del cuidado centrado en la persona y la toma de decisiones compartidas podamos caer de nuevo en el efecto ruca. ¿Sí? Esto porque desde la lógica del cuidado centrado en la persona y la TDC sabemos que necesitamos tener pertinencia cultural en su implementación. No se trata de prescribir la toma de decisiones compartidas. Escuchaba hace un momento, ¿cierto?, cómo avanzamos desde el paciente informado hacia el paciente que comparte. Bueno, sin duda eso no lo va a solucionar la mera prescripción, sino más bien un juicio y una reflexión sobre los aspectos relacionales que todavía ocurren en el encuentro clínico y que están
lamentablemente todavía marcados por una asimetría de poder que mantiene justamente la autoridad en la figura del profesional de la salud y que hace difícil que podamos avanzar hacia un modelo más horizontal y democrático. ¿Y podríamos tener el efecto RUCA en España? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? Algunos dicen sí, otros tienen duda. Veamos. Esto, por cierto, es una reflexión que hago de manera muy respetuosa sin nunca haber trabajado en el sistema sanitario español, así que estoy abierta a todos sus comentarios cariñosos, por favor, y respetuosos. Pero bueno. Por un lado, mi querida colega y amiga Lilisbeth, junto con el equipo de España, publicaron hace un par de años la actualización del estado del arte de la toma de decisiones compartida y el cuidado centrado en la persona en España. Y algunos elementos importantes, considerando la pertinencia cultural, que quisiera destacar de este informe y que entiendo no ha cambiado en los últimos 2 años, pero si no me corrigen, tiene que ver con que todavía faltan lineamientos nacionales que permitan asegurar que esta estrategia se vea también reflejado en resultados o indicadores de salud que promuevan e incentiven a los equipos y también a los pacientes a poder tener un proceso más participativo. Junto con eso, y ha aparecido múltiples veces en las mesas de conversación anteriores, sabemos que todavía hay una carencia de estas temáticas en los programas de estudio, lo que siguen haciendo de esto un desafío. Junto con eso, y pareciera más evidente, pero no quisiera limitar las diferencias culturales solo a personas migrantes o personas de otro origen, sino más bien a lo diverso que es la comunidad en general, pero sí sabemos que en relación a la experiencia que ustedes viven día a día en la práctica clínica y en la práctica cotidiana está dado por un envejecimiento poblacional que hace también desafiante el uso de tecnología, de inteligencia artificial y los distintos temas que han aparecido acá como un método de educación e información permanente a los pacientes. Además, el flujo migratorio, específicamente de países hispanoparlantes, podrían constituirse también en una fuente adicional de inequidades, porque pareciera que la barrera idiomática ya no está, entonces sería más fácil atenderlo, ¿sí? Pero, a pesar de eso, sabemos que hay cuestiones valóricas y de creencias que sin duda podrían hacer más desafiante la práctica clínica, aun cuando el idioma esté resuelto. Y eso lo podemos ver solamente en mi acento y la diversidad de acentos que han habido durante esta jornada. Y junto con ello, y a ver si Anabel está en acuerdo conmigo, pero hay algunas estimaciones relacionadas con la comprensión que tiene la población española. Este es un informe reportado por la OCDE del año 2019 sobre habilidades de comprensión de lectura y de numeracidad en los países que constituyen parte de este grupo, y en el gráfico se ve un poquito pequeño, parece, pero lo que quiero mostrarles son las diferencias que existen entre España y los países que tienen mejores puntajes en estos rendimientos, como son Japón y Finlandia. Entonces, si ustedes miran el gráfico, es posible ver que España se acumula en los 2 primeros niveles en relación a la comprensión lectora. Eso significa que al menos un 30% de los españoles que participaron en esta encuesta, que fue representativa con más de 6.000 participantes, para que, por los que tienen dudas metodológicas, pueden revisar el informe luego, pero muestra ahí que los españoles podrían tener dificultades para leer algunos informativos de solo una oración, y si ustedes agregan a eso alguna negación o contradicción a la primera oración, ya no hay comprensión de lectura. Si pensamos además en los números, esto no se ve diferente, ¿sí? Y es posible que las personas en España solamente comprendan algunos ejercicios aritméticos básicos, donde los porcentajes y la interpretación de proporciones y probabilidades, que fue lo que nos invitó a ver la profesora Anabel hace un rato, sean muy difíciles de comprender con ellos. Entonces, frente a este escenario de falta de normativa, de falta de indicadores, y no quiero desmotivar con esto, solo quiero mostrar cuáles podrían ser los desafíos de una población que necesita una manera específica para poder abordarlas en la educación y por tanto en la participación, es que quisiera invitarlos a pensar qué pasa con este efecto RUCA. Para finalizar, quisiera compartir con ustedes que el cuidado centrado en la persona y la toma de decisiones compartidas, tal como su desarrollo ha sido hecho en contextos socioculturales donde la equidad tiende a prevalecer,
Sabemos que en contextos donde podemos ver cada vez más el avance de las inequidades, podríamos tener una resistencia aún mayor para volcarnos y girar desde el enfoque biomédico hacia un enfoque más participativo. Y a partir de eso, la mera adopción de esta tendencia, que a mí me parece muy positiva, pero no puede ser solo una moda, podría pasar, tal como sucede en cada temporada, ¿cierto?, con la moda en todo sentido. Entonces, a partir de eso, se requiere también poder evaluar desde la perspectiva de las personas que utilizan los servicios sanitarios, cuáles van a ser sus competencias para poder acercarse e incorporarse en un sistema más participativo y junto con ello reconocer sus expectativas, que muchas veces pueden estar más bien dadas por la posibilidad de acceder a un servicio de salud más que por poseer una experiencia de salud más positiva. Desde la mirada del enfoque cultural es posible también adoptar metodologías que nos permitan adaptarlo de manera adecuada a través de un proceso riguroso que nos permita finalmente ser fieles al ethos que tiene detrás la toma de decisiones compartida y el cuidado centrado en la persona y con eso evitar también otro efecto RUCA en el sistema de salud. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paulina, por esa llamada de atención, de hacernos despertar y decirnos que el cuidado central en las personas no es suficiente, tiene que estar culturalmente adaptado. Por ende, la pertinencia cultural de la toma de decisiones compartidas es clave. Empezamos el turno de palabras por si hay alguien del público que está interesado o interesado en hacer alguna pregunta. Muchas gracias por la ponencia, me ha parecido interesantísima. Lo de los números, eso es así, eso no. Pero tenía una curiosidad como externa y que me parece muy interesante. Hablamos de la cultura, del contexto, de entender de dónde viene una persona. Cada vez vivimos en un mundo más global, donde tenemos más multiculturalidad en nuestros... ¿Cómo crees que podemos formar a los profesionales y a las profesionales para atender a toda esa multiculturalidad que se van a encontrar en la consulta, ¿no? Incluso con problemas de lenguaje, a veces de comunicación directamente? Muchas gracias, Anabel, por tu pregunta. A mí me parece que cuando la diferencia cultural es evidente, es probable que sea un poco más fácil el abordaje. Y existe ya dentro de los programas de formación a nivel internacional la idea de poder avanzar hacia una salud global, lo que me parece fantástico porque define también algunas competencias mínimas para hacer una atención culturalmente respetuosa. El problema podría ser cuando las diferencias no son tan evidentes, porque ahí, tal como mencionaban en algunas de las ponencias anteriores, la posibilidad de juicio y de asumir lo que el otro necesita, lo que el otro requiere, podría ser una de las desventajas, entre comillas. Entonces, desde mi experiencia, uno de los desafíos que tenemos es poder avanzar hacia una atención respetuosa, independiente de la persona que tengas al frente, independiente de las diferencias evidentes o no al ojo clínico, para asegurar que hay una comprensión de la cultura de esa persona, de sus necesidades y también de sus valores y preferencias. Aquí. Hola, muchísimas gracias, me ha interesado mucho. ¿Cómo se puede hacer para evitar o cómo abordar, mejor dicho, no evitar, sino cómo abordar los miedos que pueden tener los profesionales porque realmente pueden no estar de acuerdo con eso aunque lo estén presentando como una posibilidad, ¿no? Siempre está esto de el no tratamiento, ¿no? Por ejemplo, que siempre aparece, y es como que no, bueno, esto lo pasan por arriba porque parece que no es. Cuanto más cuando además no se trata solo de eso, sino de otras cosas que tienen que ver más con estos contextos culturales diferentes
Entonces, no sé, ¿tenemos algo para poder abordar eso? Sí, gracias por la pregunta. Efectivamente hay un temor por parte de los profesionales de la salud que nosotros identificamos en Chile y también en la literatura internacional, donde existe justamente esta preocupación por esta pérdida de control, la pérdida de poder y las posibles consecuencias que pudieran haber en términos de demandas, por ejemplo, acusaciones de negligencia, entre otros. Pero hay una revisión sistemática muy interesante que muestra lo contrario, que en la medida en que tú puedes implementar procesos más participativos en el encuentro clínico, las posibilidades de demandas por negligencia también disminuyen porque las personas se sienten más informadas y cuando están más informadas tú esperas que haya menos conflicto decisional y frente a eso están más satisfechos con la decisión también. Entonces la evidencia nos dice lo contrario, que esto hecho de manera adecuada y de manera consensuada permitiría reducir ese riesgo de mala práctica, por ejemplo. ¿Alguna pregunta? Sí, hay. Yamina. Muchas gracias, Paulina, por tu presentación y de acercarnos a ese contexto. Creo que, bueno, no sé qué opinión tienes porque, por ejemplo, aquí en España y nuestras compañeras que están aquí de Madrid Salud trabajan con personas, hacen una atención primaria centrada en personas en situación de vulnerabilidad. ¿Qué opinión o que hablamos tanto de paciente experto, de profesional experto, ¿no? Precisamente profesionales que abordan cuestiones de salud en población en una situación de vulnerabilidad, por ejemplo, trabajan con la etnia gitana desde que se formó la institución y tienen mucho bagaje en cómo abordar estos determinantes sociales de la salud. Entonces, ¿cómo es bajo vuestra experiencia en Chile? Si hay alguna manera de hacer el profesional experto para que también dé claves o ponga foco a ciertos aspectos para poder abordar los determinantes sociales de salud. Es una pregunta muy interesante. Mi respuesta sería que, por cierto, la evaluación de las necesidades de esa comunidad es vital. Y hay algunas que justamente tienen este efecto del gatekeeper, ¿cierto? Y tú necesitas tener una primera persona de contacto que sea la que se mantiene en mayor relación con esa comunidad y eso responde también a sus propias creencias, a sus propias normas. Pero específicamente en el cuidado centrado en la persona y la toma de decisiones compartidas, creo que podría haber un riesgo en limitarlo, así como ha pasado en otros programas. No sé si les ocurre a ustedes también, pero a nivel de atención primaria, por ejemplo, en Chile se establecieron las duplas de promoción de salud, ¿sí? Entonces son 2 profesionales que están a cargo de los programas de promoción de salud y los demás parece que no tienen nada que ver con eso. ¿Sí? Entonces, sin duda, tener personas que van liderando desde su expertise estos temas para hacer el cambio en las organizaciones es fundamental, pero también necesitas un periodo más avanzado donde esto logre permear a toda la organización y todos estén en pro de la participación de los pacientes, si no vas a tener resistencia o si no, podría ocurrir además una cuestión muy injusta, que es que cuando una persona no tiene la atención con el profesional experto, entonces no va a tener la oportunidad de practicar también su participación y ejercer con eso sus derechos y su autonomía. Una última pregunta rápida porque tenemos que cerrar ya la clausura. Bueno, entonces, por favor, le pido que sea breve. Buenas tardes, gracias por la exposición. Yo soy Ana María Grande, soy pediatra en el Hospital de Badajoz y vengo representando a la Asociación Española de Vacunología, de la cual soy vicepresidenta segunda. Se ha hablado de la evaluación, de que es difícil evaluar el impacto de estas medidas. Nosotros desde la AEV tenemos un grupo de trabajo de vacunología social y hemos llevado a cabo algunos proyectos en los cuales de forma muy directa hemos podido ver el impacto de determinadas medidas focalizadas a determinados grupos más vulnerables y hemos visto cómo las coberturas de vacunación pues, se han elevado de forma muy significativa en grupos que había estas circunstancias de vulnerabilidad por circunstancias sociales.
¿Cuál es tu experiencia sobre esto concreto en tu país? Que me imagino que también tendréis muchos datos sobre este tema y habréis hecho cosas específicas. Y bueno, comparte con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que el tema de las vacunas es un tema bien sensible en la toma de decisiones compartidas, sobre todo, bueno, en las medidas sanitarias que tienen un impacto brutal, ¿cierto?, en la salud pública. Lo que ha ocurrido en mi país es que tenemos una de las tasas de cobertura más altas en términos del Plan Nacional de Inmunización, que es gratuito, pero hay grupos más resistentes y grupos antivacuna también y grupos que muchas veces requieren acompañamiento para lograr avanzar hacia una decisión que es lo que la política pública quiere. De hecho, son casos judicializados muchas veces porque generalmente afectan a niños cuyos tutores o padres no quieren que se vacunen. El objetivo de la toma de decisiones compartida no es que las personas se vacunen, ¿sí?, sino que informadamente y en colaboración con el profesional puedan decidir. Entonces, yo creo que eso es una distinción importante, sobre todo a la luz de lo que se comentaba en el panel anterior de los resultados en salud. No hay consenso a nivel internacional todavía que la toma de decisiones compartida pueda tener un impacto en los resultados de salud. Sí sabemos que pueden haber impactos importantes y están altamente reportados en la experiencia del paciente, ¿sí? Entonces, esa distinción a mí me parece clave porque podríamos atribuirle a la toma de decisiones compartidas algunas características para las que no está concebida, como empujar a la persona hacia una decisión, ¿sí? Eso se puede hacer a través de programas de comunicación social u otras estrategias de promoción de salud, pero específicamente en el componente de una decisión informada y participativa, tú esperas que la experiencia de las personas sea diferente versus a quienes no estuvieron sometidos a un proceso participativo. Ya solo me queda, Paulina, darte muchísimas gracias pues por ayer nos dio un taller impresionante, muy interesante, y por tu participación hoy en la jornada y haber venido de tan lejos. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Ahora vamos a proceder a la clausura de la jornada. Gracias. Bueno, buenos días. Hemos llegado hasta el final. Ya veo que algunos compañeros ya van tomando la puerta, pero a los que estáis aquí, pues daros las gracias por haber aguantado hasta el final. Muchísimas gracias, Elena, a ti y a todo tu equipo por haber organizado una jornada, yo creo que de esta calidad científica. Desde luego me ha sorprendido muchísimo todas las ponencias. Creo que todos habéis dado una perspectiva, pues primero que sois expertos en la materia, que da un gusto, ¿no?, cuando oímos a las personas que conocen de qué hablan y luego además saben comunicarlo. Pero bueno, lo que más me ha gustado, y yo creo que lo he comentado así un poco a nivel de compañeros, ¿no?, la participación. O sea, creo que estamos hablando de unos temas que suscitan un gran interés y la prueba de ello es todas las preguntas que ha habido. Yo creo que si lo hubiéramos hecho más largo, pues hubiera habido aún más preguntas. Yo felicito desde luego también pues, al nuevo director de Guía Salud, a Juan Carlos Romero. Yo creo que acabamos de ver aquí que estás acompañado de un equipo que es muy potente, con lo cual creo que va a entrar Guía Salud en un camino pues, de mejora y de superar las barreras que tiene actualmente en algunos aspectos. La jornada científicamente, como hemos visto, ha pasado un poco de la parte más teórica a la parte más práctica, ¿no? Hemos visto en esa primera parte en los modelos, porque vamos hacia los modelos, y en esta segunda parte pues hemos hablado desde el punto de vista del Hospital Vall d'Hebron, hemos visto también cómo una médico de atención primaria nos lo explicaba, y la parte más importante, ¿no?, donde estaba Mónica, que es la parte del paciente, ¿no?, cómo lo estaba percibiendo. Entonces, bueno, pues este recorrido que habéis hecho en las dos mesas me parece muy importante. Es una parte muy difícil, ¿no?, que yo pueda en la parte de cierre resumir todo lo que se ha dicho,
Pero bueno, creo que empezando por María José, que nos ha hablado del documento que está publicado, de la aplicación de las recomendaciones de las guías de práctica clínica para la toma de decisiones compartidas, pues es un documento que nos tenemos que leer y nos tenemos que estudiar todos. Me ha gustado muchísimo la parte de Anabel Forte, porque bueno, a mí la estadística particularmente me gusta muchísimo, creo que es muy importante entender el riesgo. Me ha gustado muchísimo algunos mensajes que nos has dicho, de utilizar siempre el mismo denominador cuando queremos hablar del riesgo y también no solamente del dato como un número sin más, ¿no? Sino que hay que hablar de la calidad y la cantidad de los datos para poder expresar bien el riesgo en determinadas circunstancias. De la parte de Montserrat, que luego he hablado personalmente con ella, me ha gustado mucho las dos herramientas que nos has hablado, la herramienta de los pacientes y la herramienta conversacional, una quizás un poco más dirigida, como has dicho, hacia los pacientes y la otra un poco más hacia el profesional, cómo hacer que esa conversación sea realmente pues inspiradora en la toma de decisiones compartida. Creo que estas dos herramientas las hemos comentado hoy, pero creo que se abordan también en otras estrategias de salud. Creo que la estrategia de seguridad del paciente, que es una de las estrategias que está promovida por la Organización Mundial de la Salud y que nos habla mucho de la seguridad del paciente por el paciente y habla mucho también de la importancia de que por su seguridad el paciente tiene que tener unas conversaciones donde tenga un papel proactivo, donde vaya con una serie de preguntas estructuradas, donde pueda entender bien también la consulta, no solamente por sus decisiones que tenga que tomar, sino también por su propia seguridad. Me ha gustado muchísimo esa parte cuando has hablado de la herramienta del paciente, que tiene esa rueda, ¿no? Que nos has hablado una que es la parte basada en la evidencia y luego esa segunda parte que es la de tener en cuenta los valores y las preferencias del paciente. Creo que ha sido muy interesante. Luego hemos pasado, como decía, esa segunda parte a la segunda mesa, donde hemos visto el ejemplo práctico en el Hospital de Valdebrón. Me ha gustado mucho cuando has hablado que hay que discutir con los profesionales la toma de decisiones, que no se pueden imponer herramientas, ¿no? Hay que incorporar a los profesionales en el propio diseño de las herramientas. Y luego me ha gustado mucho una palabra que has dicho, ¿no? Que el apoyo de los equipos directivos ha sido muy importante. Sí que es verdad, y estoy de acuerdo contigo, que nos falta conocer cómo va a impactar estas herramientas en la salud y también en la propia eficiencia del sistema, porque al final, si queremos poner este tipo de herramientas en práctica, es porque vamos a esperar, que también se comentaba también por algunas de las personas del público, que mejoren los resultados de salud y que el sistema se beneficie, y se beneficie especialmente desde la eficiencia y la respuesta que tiene que dar a una sociedad que es cada vez más informada. La parte de Mónica, bueno, me ha gustado muchísimo. Creo que me ha gustado muchísimo cuando has hablado de las barreras, porque todos al final somos pacientes. Entonces, yo creo que empatizábamos contigo con cada una de las barreras que hemos vivido cuando dejamos la parte profesional y nos ponemos como pacientes, la necesidad del tiempo suficiente en las consultas, el momento clínico para tomar una decisión, también esa parte de paternalismo. Bueno, me ha gustado muchísimo ese recorrido por las barreras. Luego, bueno, pues la parte de Beatriz, me ha gustado muchísimo la perspectiva desde atención primaria, ¿no? Cuando decías qué dificultades tenemos los sanitarios para poner en marcha las decisiones compartidas. Entonces, bueno, me han gustado muchísimo cuando has hablado de los factores contextuales, que has hablado del tiempo, como se había hablado anteriormente, pero me ha gustado mucho esa parte contextual de la continuidad asistencial. Desde luego, la toma de decisiones compartida tiene que ir acompañando en todo el proceso clínico y tiene que involucrar toda esa continuidad asistencial. Me ha gustado mucho también cuando has hablado de los factores profesionales, ¿no? Y has hablado de la atención centrada en la persona. Creo que efectivamente la toma de decisiones compartidas es una herramienta y que al final lo que necesitamos es que la práctica clínica del día a día sea centrada en la persona. Este es un objetivo que desde la Subdirección General de Calidad Asistencial es inspirador y está presente en cada uno de los trabajos que hacemos y en cada una de las estrategias en salud. Luego, bueno, de la conferencia final, yo creo que de Paulina, pues es una reflexión de que la toma de decisiones compartida tiene que entender de la culturalidad de las personas, de a quién se dirige y de involucrar pues, lo que estamos diciendo, ¿no? Diferentes culturas, entender que el paciente viene con unas creencias, viene con una formación y viene con una cultura. Y para finalizar, bueno,
Creo que este es un gran avance, creo que ya en el año 2002 hablábamos de la Ley 41/2002, de la Ley Reguladora Básica de la Autonomía del Paciente y de los derechos de la obligación en materia de información y documentación clínica. Esa ley que, por supuesto, tiene que presidir todas nuestras actuaciones, hay que darle un vuelco. Y un vuelco es el proyecto del que estamos hablando hoy, ¿no? La toma de decisiones compartidas. Y esto, queramos o no queramos hacerlo, es lo que hay, ¿no? Yo creo que la sociedad está cada vez más informada, tiene más acceso a la información clínica y creo que el paciente, bien o mal, tiene mucho acceso a datos de salud y a información de salud. Entonces, ni las instituciones, desde las comunidades autónomas, ni el Ministerio puede estar al margen de esta realidad. Entonces, estas herramientas, queramos o no, tenemos que estudiarlas, tenemos que conocerlas y tenemos que perfeccionarlas. Entonces, como digo, pues muchísimas gracias a Guía Salud y adelante. Nosotros, desde luego, profundizaremos más y avanzaremos en este tipo de proyectos. Estimados ponentes, moderadores y asistentes, bueno, gracias Nuria por tus palabras, a nuestro equipo que desde luego son personas completamente involucradas y súper responsables en el trabajo que hacen y para mí es un orgullo formar parte de vuestro equipo. Has hecho un resumen, la verdad, que totalmente exhaustivo, ¿no?, de lo que es lo que ha sido la jornada y yo precisamente lo que querría, bueno, pues es daros las gracias a todos, ¿no?, los que habéis participado, porque por esa contribución y ese compromiso en esta reflexión conjunta sobre el debate científico, sobre estos avances y nuevos retos que se han planteado hoy, ¿no?, encima de la mesa. Todos relacionados en la elaboración de las guías de práctica clínica y su integración con las herramientas de ayuda en la toma de decisiones compartida. Creo que estamos todos convencidos y salimos después de todo esto, ¿no?, con que es una estrategia que va a permitir afianzar la implementación efectiva de la toma de decisiones colaborativas en el contexto de nuestro Sistema Nacional de Salud, la importancia que esto tiene y que podría tener, a pesar de que falta, ¿no?, esa medición del impacto que la iremos viendo. Con esta jornada creo que hemos contribuido a que esta línea estratégica en la que se viene trabajando desde Guía Salud ya desde hace tiempo, en el que queremos progresar en la implementación de estos productos basados en la evidencia, pero con un enfoque enfocado en el paciente, reconociéndolo como un verdadero protagonista en las decisiones que afectan a su salud y a su calidad de vida. Por supuesto, todo ello en un entorno de diálogo y colaboración constante con los profesionales sanitarios. Yo creo que con todas estas aportaciones hemos dado un paso más en una dirección correcta, fortaleciendo los lazos entre la ciencia, la práctica clínica y el paciente. Y este esfuerzo conjunto refuerza nuestro compromiso con un sistema sanitario más inclusivo, participativo y centrado en las personas. Muchísimas gracias a todos por vuestro compromiso y seguimos trabajando. Gracias.